de su tiempo. Gracias. Bien, muchas gracias, Guillermo. Gracias, Alberto. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio inmediatamente a la agenda que teníamos prevista para el día de hoy, que se les ha hecho llegar, en el entendido de que vamos a estar finalizando unos 10 minutos antes por el examen de recuperación que tenemos. Muy bien. La agenda se refiere específicamente a los delitos que atentan contra la integridad de la persona. Recuerdan ustedes que cuando empezamos Derecho Penal 2, en la primera sesión de clase, les dije que el primer gran título que presentaba el Código Penal de Guatemala, obviamente en nuestro programa también de estudios y nuestro libro de Derecho Penal guatemalteco, también en ese sentido, se refería a delitos que atentan contra la vida y la integridad de la persona. Obviamente, hasta el último día tratamos específicamente los delitos contra la vida, es decir, que incluían todos los tipos o clases de homicidios, incluyendo indiscutiblemente el aborto, que es un típico también delito contra la vida, aunque específicamente es una expectativa de vida la que se protege a través de ese tipo de normas. Pero pues quedaba pendiente y hoy tratamos lo que se refiere a los delitos contra la integridad de la persona. Lo que pasa es que el gran título, tal como se los exponía en aquella oportunidad, refiere que delitos contra la vida y la integridad de la persona, porque son dos bienes jurídicamente tutelados que están totalmente relacionados, que son interdependientes uno del otro. ¿En qué sentido? ¿Qué quiero decir con esto? Siempre que se atenta contra la vida, lógicamente se está atentando contra la integridad de la persona. Y viceversa, cuando hay un atentado contra la integridad de la persona, indirectamente o de manera secundaria o subyacente, se atenta contra la vida. Por eso es que aparece en un mismo título los dos bienes jurídicamente protegidos. Sin embargo, técnicamente, como les he explicado, son diferentes. Una cosa es delitos contra la vida, donde el sujeto activo actúa con un propósito deliberado de dar muerte al pasivo, que conocemos nosotros como animus necandi. Contrario sensu, en los delitos que atentan contra la integridad de la persona, el sujeto activo actúa con un animus loedendi, es decir, el propósito, el ánimo deliberado es de lesionar a la persona, ya sea física o mentalmente. Típicos delitos contra la integridad de la persona son la agresión, el disparo de arma de fuego y específicamente el delito de lesiones que tratamos el día de hoy. Vamos con los primeros dos, agresión y disparo de arma de fuego. Estos dos tipos delictivos tienen una característica muy especial en la legislación penal guatemalteca. Y nosotros, pues, que estudiamos la dogmática jurídica penal, en nuestro libro decimos y manifestamos que consideramos que estos delitos carecen de sustantividad propia. Tanto la agresión como el disparo de arma de fuego carecen de sustantividad propia. ¿Por qué decimos esto? Porque si ustedes hacen un análisis de la descripción delictiva del artículo 141 y 142, estos delitos, la agresión en el 141 y el disparo de arma de fuego en el 142, resultan ser tentativa de delitos más graves. Y en todo caso, estos delitos quedan subsumidos o absorbidos en delitos más graves. Tal es el caso de las lesiones, por ejemplo, tal es el caso de los homicidios. O en todo caso,
pues, lo que podría ser una tentativa de homicidio, de tentativa de asesinato o tentativa de lesiones. Y luego el artículo 143, pues claramente deja establecido lo que estoy diciendo, de que tanto la agresión como el disparo de arma de fuego carecen de sustantividad, pero vamos a explicarlo pues detenidamente. Veamos la agresión primero. En el 141 se refiere a que dice agresión. Quien agrediere a otro, excepto en los casos de riña o pelea entre los dos, ya sea embistiéndolo con armas o lanzándole cualquier objeto capaz de causar lesión, será sancionado con multa de 10 a 200 quetzales. Vean qué poquito. Pasa que en el año 73 que pues se creó el código, pues esto todavía era más considerable. Pero de todas maneras es poco. ¿Por qué? Por lo siguiente. Sigue diciendo, si a consecuencia del acontecimiento se causara lesión, solo será sancionado por esta. Ahí es donde les digo yo que pierde sustantividad propia la agresión. La agresión como delito es embestir a otro con un arma o lanzarle con cualquier objeto capaz de causarle daño, capaz de lesionarlo. Eso es agredir a una persona. Pero si a consecuencia de ese embestimiento o de haberle lanzado pues un objeto capaz de causar lesión, si a consecuencia de ello efectivamente se causa esa lesión, el código dice, solo será sancionado por solo por la lesión. Y el disparo, la agresión queda subsumida, queda absorbida. Entonces es un delito que no tiene, que carece de sustantividad propia, porque es subsidiario de otros tipos delictivos más graves. En todo caso, ¿cuándo se da una agresión? Según el Código Penal de Guatemala, la agresión se da cuando se embiste a otro con armas o se lanza objeto capaz de causar lesión. Yo pregunto, ¿con qué objeto se va, con qué propósito, mejor dicho, se va a embestir con armas a otra persona? Bueno, con el objeto de lesionarlo, de darle muerte. En todo caso, va a ser una tentativa de lesiones, si no le pasa nada, o tentativa de homicidio. Pero si lo lesiona, solo se tipifica lesiones, desaparece la agresión. Entonces, por eso decimos que carece de sustantividad propia. Ahora veamos el disparo de arma de fuego, peor todavía. Dice, quien de propósito disparare arma de fuego contra otro, aunque causare lesión leve, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. El disparo de arma que cause lesión leve. Si a consecuencia del disparo de arma se causara lesiones graves o gravísimas o se ocasionare la muerte o muerte, solo se impondrá la pena que por estos delitos corresponde. En este caso de lesión leve, o sea, cuando el disparo de arma produce lesión leve, dice, se aplicará lo establecido en el artículo 70 del Código Penal, o sea, un concurso ideal con otro delito. Lesión leve y disparo de arma de fuego. En todo caso, la verdad es que es realmente difícil, sustantivamente hablando, hablar de disparo de arma de fuego. Lo que pasa es que no lo comprenden o no lo entienden o muchas veces no lo saben, pues cuando se administra justicia al respecto. Por ejemplo, dada la cultura nuestra, nos hemos dado cuenta que en muchos casos, cuando es época de Navidad o de Año Nuevo, hay mucha gente que los han consignado a los tribunales de justicia porque ya con tragos, borrachos,
sacan la pistola en la calle o en su casa y disparan su arma de fuego. Entonces dice, están poniendo en peligro a las personas, porque están borrachos, porque están contentos, o porque qué sé yo, sacan la pistola, aun y cuando tengan licencia de portación, y empiezan a disparar al aire. Entonces vienen, los consignan, y muchas veces en los órganos jurisdiccionales dicen, mire, disparo de arma de fuego. Eso no es cierto. Ojo, ahí no hay disparo de arma de fuego. O sea, disparar al aire es cometer el delito de disparo de arma de fuego. No, señor, no es cierto. Si ustedes hacen un análisis del artículo 142, dice quien de propósito, es decir, con mala fe, con propósito deliberado, con voluntad y plena conciencia. Pero oigan lo que dice, quien de propósito, disparare arma de fuego contra otro. O sea, disparar al aire no es el delito de disparar arma de fuego. Ese no es el delito, es un delito. El disparo de arma de fuego se comete cuando el sujeto saca el arma de fuego y le dispara a otro, a otra persona. ¿Qué pasa si ese disparo lo lesiona gravemente o lo mata? Desaparece el disparo de arma de fuego. Solo se tipifica el delito de lesiones graves, o solo se tipifica el delito de homicidio, o solo se tipifica el delito de asesinato, según sea el móvil. Pero ¿qué pasa con el disparo de arma de fuego? Queda subsumido. Queda subsumido. Entonces es difícil realmente hablar de un disparo de arma de fuego que solo cause lesión leve, dice. Porque cuando el disparo de arma de fuego solo causa lesión leve porque fue un rozón en el brazo de la persona, entonces sí dice será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Y luego dice, para la aplicación de este caso se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 70. Quiere decir que concursará idealmente el delito de disparo de arma de fuego y el delito de lesiones leves. Es el único caso. Los demás tipos de casos ni siquiera pueden quedar tipificados como disparos de arma de fuego, porque regularmente van a resultar siendo tentativa de delitos más graves. Insisto, el disparo de arma de fuego, según el artículo 142, se da cuando alguien saca el revólver y dispara contra otro, no al aire. Y disparar contra otro significa, si le acertó y lo lesionó, lesiones graves, delito de lesiones. Si le acertó y lo mató, delito de homicidio. Si no le acertó por falta de pulso, es tentativa de lesiones o tentativa de homicidio. Entonces, es difícil realmente hablar de disparo de arma de fuego. Por eso es que nosotros decimos que son dos tipos delictivos que carecen de sustantividad propia. Pero vean lo que dice el artículo 143. Habla de la no aplicabilidad. Y dice, lo dispuesto en los dos artículos anteriores, o sea, en la agresión 141, disparo de arma de fuego 142, no es aplicable, no se aplica cuando concurran las circunstancias necesarias para constituir tentativa de delitos que tengan señalada mayor pena. Está claro, el mismo código del 143 pues está diciendo claramente que no se tipifican cuando resultan ser, como siempre son, tentativa de delitos más graves. Espero haya quedado claro entonces por qué consideramos que la agresión y el disparo de arma de fuego son tipos delictivos que carecen de sustantividad propia. Muy bien. Y luego tenemos el delito de lesiones. El delito de lesiones sí es el típico atentado contra la integridad personal.
ya sea porque a través de ellos se trate de causar pues, daño en el cuerpo o en la mente de una persona. El Código Penal guatemalteco, en el artículo 144, nos da un concepto de lo que debe entenderse en Guatemala como lesiones. Y dice, comete el delito de lesiones, quien sin intención de matar causare daño a otro daño en el cuerpo o en la mente. Quien sin intención de matar causare a otro daño en el cuerpo o en la mente. Es precisamente quien sin ánimos necande. Porque si la intención era matar, entonces hay tentativa de homicidio o tentativa de asesinato, depende de qué se trate. Aquí se trata que no había la intención de darle muerte, pero sí, entonces lo que hay es una tentativa de lesionar. Animus loedente. Y luego el Código de Guatemala hace una clasificación de los diferentes tipos y clases de delitos de lesiones que tenemos. Son varias. Pero vamos a ver que también depende del análisis que se haga o que en un momento en cada caso tengamos que hacer para poder diferenciar unas de otras. Vamos a explicarlo. Por ejemplo, en las lesiones específicas que son las más graves, dice el 145, lesiones específicas, quien de propósito, o sea, son delitos dolosos o mala fe, castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona. Será sancionado con prisión de 5 a 2 años. Aquí el propósito deliberado del sujeto activo es castrar, esterilizar, dejar ciego o mutilar a otra persona. Quien con ese propósito lleve a cabo ese tipo de lesiones será sancionado con prisión de 5 a 12 años. Pero veamos qué dicen las lesiones gravísimas, que son menos graves, digamos, porque tienen una pena de 3 a 10 años. Quien causare a otro lesión gravísima será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Y explica, es lesión gravísima la que produjere alguno de los resultados siguientes. Oigan esto. Enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. Enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. Es bastante discutible, pero así está. Pero oigan lo que dice el 2. Inutilidad permanente para el trabajo. Permanente. Si la lesión deja permanentemente inutilizado a alguien para que pueda trabajar más. Eso es una lesión gravísima. 3 dice, pérdida de un miembro principal o de su uso o de la palabra. Esto es muy relativo. Pérdida de un miembro principal. Bueno, y si no es principal, bueno, entonces no es lesión grave, será lesión leve. Ah, pero por ejemplo, en la lesión leve que vamos a ver después, en el 148, dice el número 2, pérdida e inutilización de un miembro no principal. O sea, si el miembro no es principal, es lesión leve. Si es un miembro principal, es grave. Pero esto es relativo y depende de qué se trate y de quién se trate. Por ejemplo, si la lesión que se causó al sujeto pasivo fue la pérdida de la punta del dedo meñique de la mano izquierda. Cualquiera de ustedes puede decir, bueno, esa es la pérdida de un miembro no principal. Y sería una lesión leve. Ah, pero ¿qué pasa si el sujeto pasivo es un pianista? Es un artista y como tal, pues toca órgano
o piano, para él es un miembro principal. Entonces hay que tener mucho cuidado y en cada caso ustedes tienen que hacer un análisis primero del sujeto, o sea, del elemento subjetivo del delito, de qué clase de delito se trata. Y luego de la primera etapa del iter criminis. El iter criminis es la vida del delito, desde que aparece en la mente de su autor, del sujeto activo, hasta que lo ejecuta fría y reflexivamente, es la doctrina. Entonces hay que hacer un análisis. ¿Por qué? Porque depende, vamos a seguir viendo pues algunas cuestiones. Por ejemplo, en lesiones gravísimas dice pérdida de un órgano o de un sentido. ¿Qué pasa si es una lesión grave? Si lo que perdió el sujeto es los testículos, por ejemplo. Bueno, ¿es lesión grave o es lesión específica? Porque en específica dice quien de propósito castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona. Este le disparó o le lesionó con arma blanca y lesionó o perdió los testículos, por ejemplo. ¿Eso es lesión específica o es lesión gravísima? Es donde yo les decía, ustedes lo que tienen que hacer es un análisis del caso que se les plantea a partir de la primera fase del iter criminis, en primera fase. Es decir, cuál es la intención, cuál era la intención que perseguía el sujeto activo. Porque si lo que quería realmente era castrarlo, específicamente el propósito deliberado era quitarle o amputarle los testículos, por ejemplo. Bueno, ese es específico. Una lesión específica. Pero si él le disparó para causarle lesiones en el cuerpo, pero a consecuencia de la lesión perdió los testículos, ahí no hay lesión específica. Ahí lo que hay es una lesión gravísima. Pérdida, obviamente, de un órgano o de un sentido. Pero el 5 dice incapacidad para engendrar o concebir. Está mucho más claro. Es decir, si es la pérdida de testículos, por ejemplo, pues hay incapacidad para engendrar o concebir. Pero en las lesiones específicas de 145 dice quien de propósito castrare o esterilizare. Entonces, ¿qué va a tipificar? ¿Lesión específica o la gravísima? Insisto, depende la intención específica del sujeto activo en la primera etapa del iter criminis, cuando empieza a ejecutar el acto. ¿Qué quería? Si lo que quería realmente era esterilizarlo o castrarlo, será específico. Pero si él disparó para herirlo y las lesiones que le produjeron los disparos lo dejaron incapacitado para engendrar o concebir, entonces no es una lesión específica, porque el ánimos del sujeto no era específicamente para ello. Entonces es una lesión gravísima. Eso es lo que tienen que ir analizando en cada caso, y por eso les decía en la sesión anterior, tienen que estar muy claros que las materias que son exactas o las profesiones exactas son más fáciles que las que no son exactas como derecho, porque la gente piensa al revés, ¿va? Ahí es fácil, dice, porque no se llevan números en derecho. En cambio, pues donde se llevan números son difíciles. Eso no es cierto, están equivocados, total y radicalmente. Las ciencias exactas tienen eso de fácil. 2 más 2, 4. Si 2 más 2 les da 5, les da 3, está malo. En cambio aquí no.
Aquí, por ejemplo, frente a un caso de los que yo les estoy planteando ahorita, si alguien le dispara a otro y a consecuencia de los disparos pierde los órganos genitales del sujeto pasivo, que era un varón, entonces usted hace un análisis. Pero el análisis no es fácil, tiene que hacer un análisis para ver si es una lesión gravísima o es una lesión específica o es una lesión leve. O deje, ni es lesión específica ni es gravísima. Es una tentativa de asesinato. Imagínense. Sí, él perdió los genitales, sí, pero él lo que quería era matarlo. Entonces, más allá de tipificar lesión grave, gravísima o específica, tipifique usted un asesinato en grado de tentativa. Pero fíjese, eso significa que tiene que aplicar un método de inducción o deducción lógico abstracto, donde no es tan fácil como decir 2 más 2 son 4. Y entonces nosotros específicamente como profesores lo que calificamos es el razonamiento que esté debidamente fundamentado en la doctrina, bueno, primero en la lógica, en la doctrina científica del derecho penal y que tenga fundamento en la ley. Si usted lo fundamenta de esa manera y usted puso lesión gravísima, yo se lo califico como bueno. Pero si usted me hizo una fundamentación muy bien planteada, sustantivamente hablando, lo fundamentó legalmente, me puso tentativa de asesinato, yo se lo califico bien también. Y si usted me hace un análisis donde fundamenta doctrinaria y legalmente que es una lesión específica, también se lo pongo bien. Ante 3 respuestas diferentes, las 3 fueron buenas. Lo que interesa es el razonamiento que hace el estudiante para resolver el caso desde el punto de vista de la legalidad, de la ley, de la doctrina, de la jurisprudencia, de la lógica. Y eso es lo que pasa en los tribunales. En los tribunales por eso es que no es fácil, los juicios así son. Hay abogados que son fiscales del Ministerio Público que investigan y tienen dentro de sus funciones acusar en juicio. Pero hay otro abogado que tiene entre sus funciones la defensa del procesado y él va a razonar para defender. Pero hay alguien que tiene una gran responsabilidad. Va a decidir sobre quién tiene la razón. Son los jueces. Entonces vean, esto no es tan sencillo. Pero bueno, el artículo 147 se refiere a lesiones graves y dice: quien causare a otro lesión grave será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Y dice, es lesión grave, explica cuáles son las lesiones graves, la que produjere alguno de los resultados siguientes: debilitamiento o debilitación permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o de un sentido. Miren qué complicado. Si la lesión y el disparo pegó en los testículos de un hombre, ¿qué es? ¿Es lesión grave porque hay debilitamiento permanente de una función o de un órgano? ¿O es una función gravísima porque hay la pérdida de un órgano o de un sentido? ¿O es específica porque se castró o se esterilizó al sujeto pasivo? ¿Qué es? Es exactamente lo que les decía. Los razonamientos pueden ser diferentes y nosotros debemos de calificarlos bien. Siempre que fundamenten doctrinaria, legal y jurisprudencialmente, nosotros tenemos que calificar bien. Es decir, porque aquí no es tan fácil, como les decía, 2 más 2 son 4. No, aquí 2 más 2 pueden ser 5, pueden ser 3 o pueden ser 6. Muy bien. Dice, es lesión grave también la anormalidad permanente del uso de la palabra. Pero eso, ¿qué se entiende? Si lo que le lesionó fue la lengua, ¿hay anormalidad permanente del uso de la palabra como una lesión grave
o hay una lesión gravísima como es la pérdida de un órgano o de un sentido. ¿Qué es? Estamos otra vez en lo que les digo. Depende de cada caso y del análisis que cada uno de ustedes haga. 3 dice, incapacidad para el trabajo por más de un mes. Está claro. Si la incapacidad para el trabajo está más de un mes, es lesión grave. Si es menos de un mes, es leve. Pero si es más de 10 días a un mes, es leve. Pero si es menos de 8 días, es falta. No es delito. Hay que tener cuidado. 4 dice deformación permanente del rostro. Eso también es muy discutible. ¿Qué es deformación permanente del rostro? ¿Qué pasa si la lesión, el disparo, lo que hizo fue que le quitó un pedazo del pabellón de la oreja? ¿Se podrá decir que hay una deformación permanente del rostro? Es otra discusión que hay que ver en cada caso. En el artículo 148 de las lesiones leves dice cicatriz visible y permanente en el rostro. Esa es una lesión leve que tiene 3 años. Y la otra es una lesión grave que tiene 8 años. Si pierde el pabellón de la oreja, ¿qué es? ¿Es grave o es leve? Es grave porque hay una deformación permanente del rostro y hay que ponerle 8 años de cárcel. O es leve por una cicatriz visible en el rostro y hay que ponerle 3 años. Esas son las discusiones. Muy bien. Dentro de las lesiones leves del 148 dice, quien causare otra lesión leve será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Y es lesión leve la que produjere algunos de los siguientes resultados. Enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días sin exceder de 30. Si es más de 10 días, si no pasa de 30, es una lesión leve. Si pasa de 30, es una lesión grave. Y si es menos de 10 días, es una falta. 2 dice, pérdida e inutilización de un miembro no principal. Es lo que les digo. Pues la inutilización o la pérdida de un miembro no principal porque le amputaron el índice de dedo meñique para X o Y persona podría ser una lesión leve. Ah, pero si se trata para un pianista, esa es una lesión gravísima, porque es un miembro principal. Luego, pues dice cicatriz visible y permanente en el rostro. Muy bien. En el 149, el código habla de lesiones en riña. Perdón, la lesión en riña es al igual que el homicidio en riña tumultuaria. Solo que en el homicidio en riña tumultuaria hay un muerto o 2 muertos, pero no se sabe quién causó las lesiones que produjeron la muerte. Ante esa situación a todos se les pone igual. Aquí la lesión en riña se trata de una riña tumultuaria, donde no se sabe quién fue el que produjo el golpe que produjo la lesión. Pero la riña tumultuaria, ustedes saben que no es la pelea entre 2 personas, es la pelea entre más de 2 personas, 3 en adelante, donde todos se acometen confusa y tumultuariamente, de tal manera que actúan como activos cuando atacan y pasivos cuando se defienden. Pero al final no se sabe, no está claro quién causó las lesiones. Entonces se les pena a todos por igual. Si se identifica quién causó las lesiones, entonces no hay lesión en riña porque se sabe quién fue. Muy bien, luego están las lesiones culposas, con esto estoy terminando. En las lesiones culposas se trata de lesiones que se producen cuando se actúa lícitamente, pero con negligencia, con imprudencia o impericia. Por ejemplo, manejar vehículo. Dice, quien causare lesiones por culpa, aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Si el delito fuera ejecutado al manejar vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor o en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física, se impondrá
una multa, además de la pena de prisión, de 300 a 3,000. O sea, se agrava, se le pone la prisión de 2 años más una multa. Pero si se trata de un piloto de transporte colectivo, se agrava mucho más y se agrava la pena. Si el delito se causare por pilotos de transporte colectivo, en cualquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 5 a 9 años. Entonces, aquí lo importante es que en las lesiones culposas no hay dolo, no hay mala fe, no hay propósito deliberado. Aquí se dio por imprudencia, negligencia o impericia y actuando legalmente. En el 150 habla del maltrato contra personas menores de edad. Aquí es quien mediante cualquier acción u omisión provoque a una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva un daño físico, psicológico, enfermedad que coloque al niño en grave riesgo de padecimiento. Es decir, aquí lo que se castiga es el maltrato contra personas. Y finalizo con el contagio de infecciones de transmisión sexual, 151. Esto era lo que antes conocíamos nosotros en el código como contagio venéreo. El contagio venéreo tenía la característica que era un delito de acción privada. Solo se podía perseguir a instancia de parte interesada, de agraviado. Hubo una modificación en el año 2009 y quedó como contagio de infecciones de transmisión sexual. Aquí, ¿qué cambió? Que a partir de esta reforma, el 151, que se llama contagio de infecciones de transmisión sexual, son delitos de acción pública. Quiere decir que el Ministerio Público lo puede investigar y perseguir de oficio. Pero lo más importante acá, que es un delito que es de peligro, no es de resultado. ¿Qué quiere decir? Basta que una persona sepa que tiene gonorrea, que tiene sífilis o que tiene sida, y que sabiendo que él tiene eso, tenga relaciones sexuales con otra persona. Solo con eso ya el delito está cometido. No importa que la otra persona se contagie o no. Y dice así, quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual, oigan, expusiere a otra persona al contagio, es un delito de peligro, no de resultado, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Si la víctima fuera persona menor de edad o persona de incapacidad volitiva o cognitiva, la pena se aumentará en 2/3 partes. Estos son delitos de peligro. No es necesario que se contagie la persona. Basta con que el sujeto activo sepa que padece de una enfermedad sexual y tenga relaciones con otras sin decírselo y lo exponga al contagio, aunque no le pase nada, el delito está consumado. Es un delito de peligro, es un delito público. Bien, luego tenemos el delito deportivo. Quiero que ustedes lo lean. La verdad es que el delito deportivo por dolo o culpa son cuestiones que no se dan, no llegan a los tribunales. Regularmente el infringir reglamentos de tipo deportivo, pues son las sanciones administrativas que hacen los árbitros en los partidos de fútbol, de básquetbol o de cualquier deporte, pues donde se puedan infringir las reglas. Sin embargo, hay un delito deportivo que podría ser llevado a los tribunales cuando alguien con mala fe infrinja deliberadamente las reglas para ocasionar o lesionar a otra persona. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque si lo hace de esa manera, vamos a hablar de un delito de lesiones, no de un delito deportivo. Así que el delito deportivo, pues solo lo digo para que ustedes lo lean, pero realmente no tiene casi ninguna trascendencia, esto nunca llega a los tribunales y se refiere a los deportes, pues que obviamente, pues de alguna manera, pues son más agresivos, ¿no? Son deportes violentos, ¿no? Donde pues tienen que respetarse ciertas reglas. Bien, con esto finalizamos la clase de hoy referente a lo que son los diferentes tipos de lesiones, la agresión y el disparo. Nos queda la exposición de personas a peligro y delitos contra seguridad de tránsito previo
a que abordemos la calumnia, injuria, difamación, delitos contra el honor, que son delitos privados hasta donde vamos a llegar el examen final. Quedamos hasta acá. Espero que les vaya bien en su examen de recuperación. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por los aplausos, las flores, los corazones y todo lo que me envíen. Pasen feliz noche, que estén bien. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Adiós, Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, compañeros.